Introducción y el estudiante transferido y eso, mis queridos alumnos, es porque el entrelazamiento cuántico no funciona en el queso profesor Click del xilófono o profesor XC, como lo llamaban los estudiantes detrás de su tórax, agitó sus apéndices superiores, en lo que él creía que era un floreo dramático sus alas iridiscentes atraparon la luz artificial del aula, 7.000 millones, enviando patrones de arco iris bailando a través de las caras de sus estudiantes completamente confundidos. El aula permanece en silencio salvo por el suave zumbido de los procesadores atmosféricos y el clic ocasional de una mandíbula. 27 de las mentes jóvenes más brillantes de la galaxia se sentaron en filas perfectamente ordenadas sus diversos apéndices tentáculos y pseudo vainas todos elevados en la tradicional, estoy pretendiendo entender esta posición, todos excepto uno en la última fila, haciéndose lo más pequeño posible, lo cual para un humano no era muy pequeño en absoluto. Se sentó Trevor McKinnon, su mano estaba levantada y, para gran sorpresa del profesor XC2 montando a Quieno, estaba en la posición de confusión cortés, estaba en la posición de en realidad tengo una pregunta por las 7 lunas de su sílax, pensó el profesor otra vez. No, sí señor McKinnon, la voz del profesor tenía la resignación cansada de alguien que sabía exactamente lo que venía. Trevor se aclaró la garganta haciendo que varios de sus compañeros más sensibles se estremecieran. Señor, no quiero ser contradictorio, pero he estado revisando el libro de texto de mecánica cuántica y no hay nada allí sobre queso de hecho, estoy bastante seguro de que los principios del entrelazamiento cuántico funcionarían en cualquier materia, incluyendo productos lácteos. Un jadeo colectivo recorrió el aula. En algún lugar de la fila del medio, una inteligencia gelatinosa comenzó a estresarse dividiendo al profesor X. Dos antenas se movieron, una señal segura de sarcasmo entrante. A señor McKinnon, una vez más trae su perspectiva única de mundo de la muerte a nuestra discusión, tal vez en su encantadora pequeña bola de la muerte de un planeta. Usted enreda partículas de queso por diversión, pero aquí en la Academia Galáctica de Ciencias Avanzadas, seguimos las tradiciones honradas por el tiempo. De hecho, Trevor interrumpió sacando su tableta, me tomé la libertad de ejecutar una simulación anoche, ¿le gustaría ver los resultados? La inteligencia gelatinosa, ahora era oficialmente dos inteligencias gelatinosas, ambas igualmente estresadas. Usted ejecutó una simulación, profesor X. C2 Wings Flitter, en agitación por su cuenta sin la supervisión adecuada. ¿Tiene alguna idea de cuántos protocolos de seguridad? No se preocupe señor, yo del software de simulación cuántica estándar de la Academia, agregó una subrutina para la estructura molecular de los lácteos. En realidad es bastante fascinante, las moléculas de lactosa muestran una coherencia notable bajo ciertas condiciones. Aquí déjame proyectarlo antes de que alguien pudiera detenerlo. Trevor había conectado su tableta a la pantalla holográfica del aula. El aire sobre sus cabezas se llenó de modelos moleculares giratorios y ecuaciones complejas. Varios estudiantes extendieron sus ojos para una mejor vista mientras otros retrajeron los suyos con horror. El profesor X miró la simulación, sus ojos compuestos, reflejando las partículas danzantes. Sus mandíbulas trabajaron en silencio mientras procesaba lo que estaba viendo. La peor parte absoluta, fue que la simulación fue impecable. Las matemáticas, se verificaron, las ecuaciones de campo cuántico estaban elegantemente equilibradas. La física de los lácteos era impecable. El profesor comenzó y luego se detuvo. Comenzó de nuevo. Esto es lo sé correcto. Trevor sonrió completamente. Falta o elige ignorar a su maestro existencial Chris, y mira esto, si ajustas el coeficiente de temperatura de manera que sus dedos bailaran sobre la tableta, la simulación cambió y de repente, estaban viendo partículas de queso entrelazadas cuánticas, realizando lo que parecía ser una danza perfectamente coreografiada a través del espacio-tiempo. Fue hermoso, fue revolucionario. Estaba cambiando por completo 3.000 años de doctrina científica galáctica establecida, y le estaba dando al profesor XC suficiente dolor de cabeza. Las alas del profesor se desplegaron al máximo enviando una lluvia de escamas iridiscentes a través del aula. Señor McKinnon, mientras que su entusiasmo por la investigación independiente ha notado que no es así como hacemos las cosas aquí. La ciencia se trata de seguir lo establecido, procedimientos aceptando la sabiduría convencional, y lo más importante, no productos lácteos enredados cuánticos, sin completar los formularios adecuados por triplicado. La cara de Trevor cayó levemente, pero sus ojos conservaron la peligrosa chispa de curiosidad que había hecho a los humanos infames en toda la galaxia. Pero señor, no. Es ciencia también sobre cuestionar suposiciones y probar nuevas hipótesis, probar nuevas hipótesis. La voz del profesor subió una octava con cada palabra. ¿Tienes alguna idea de lo que sucedería si cada estudiante simplemente fuera por ahí probando nuevas hipótesis cuando quisiera? Habría caos, anarquía, descubrimientos no autorizados. Solo el papeleo sería. Fue interrumpido por un ping tentativo desde su terminal de comunicación. El mensaje era del Centro de Computación Central de la Academia. Línea de asunto urgente, lecturas cuánticas anómalas en el sector 7.000 millones. Debajo de ese había otro mensaje del Departamento de Física Teórica, solicitud de revisión por pares inmediata, fenómeno lácteo cuántico sin precedentes detectado, y debajo de eso de la Junta Directiva de la
Academia reunión de emergencia convocada para discutir un posible cambio de paradigma en la doctrina científica establecida y los requisitos de papeleo asociados. El profesor XC se bajó lentamente a su silla flotante, su antena clase caída, terminó, susurró: señor McKinnon, por favor quédese atrás y alguien por favor ayude a separar esas dos inteligencias gelatinosas, están empezando a formar un charco nervioso. Mientras los estudiantes salían, algunos deslizándose, algunos flotando, algunos usando varias combinaciones de piernas, Trevor permaneció en su asiento ya sacando más simulaciones en su tableta. Su rostro tenía la expresión distintiva de un humano que acababa de abrir una caja de Pandora muy interesante, o en este caso un estado cuántico del queso muy interesante. El profesor miró a su estudiante más problemático adentro. Iba a ser un semestre largo. La reunión de emergencia de la junta directiva de la academia iba exactamente tan bien como uno podría esperar cuando se trata de una crisis fundamental en física, causada por el queso trueno absurdo. Director Karak, su forma cristalina, parpadeando a través de varios tonos de indignación. Simplemente absurdo. En todos mis 300 ciclos de enseñanza nunca he oído. Cállate, Karak, lado, y su administrador de Arara, sus 12 ojos rodando en perfecta sincronización. Todos sabemos que una vez declaraste antigravedad imposible porque, y cito textualmente, cosas que cayeran hacia arriba, sería una tontería. En el centro de la cámara circular proyectada sobre la gran mesa de decisiones importantes, que ahora sirve como la gran mesa del pánico total, la simulación de Trevor continuó su hipnótica danza. Varios administradores junior la han estado mirando durante tanto tiempo que desarrollaron calambres en los ojos. El profesor XC estaba de pie en el podio tratando muy duro de mantener su compostura profesional mientras explicaba cómo su aula se había convertido en la zona cero para una revolución científica. Como puede ver en los datos, los estudiantes humanos se acercan mientras poco ortodoxos y completamente carentes de la documentación ceremonial adecuada. Parece ser el efecto mariposa burocrático correcto. La última palabra salió apenas como un susurro, pero aún así envió ondas de choque a través de la asamblea. Una entidad vaporosa en la última fila, jade, o con acento agudo tan fuerte que se condensó temporalmente, pero los formularios gimieron. Secretario Blorb, una masa de tejido neuronal flotando en un campo de contención. Piense en los formularios. La sección 743b establece claramente que todos los cambios de paradigma deben ser precedidos por al menos 17 capas de aprobación burocrática, 4 revisiones de comité y una fuerte carta de intención redactada para descubrir algo revolucionario. Mientras tanto, en una pequeña sala de espera fuera de la cámara, Travers estaba leyendo tranquilamente su libro de texto de física cuántica, de vez en cuando haciendo notas en los márgenes como por qué es tan complicado y si habían intentado apagarlo y encenderlo de nuevo. Estaba flanqueado por 2 drones de seguridad que habían recibido instrucciones de asegurarse de que no resolviera espontáneamente más misterios del universo sin la autorización adecuada. En la cámara, una nueva voz cortó el caos. Si se me permite, la directora Pishia levantó un elegante apéndice como jefa del Departamento de Relaciones entre Especies. Tenía más la experiencia de tratar con humanos, es mayor que la de la mayoría. Tal vez estemos abordando esto desde el ángulo equivocado. La sala quedó en silencio, salvo por los sollozos silenciosos del encargado de los registros, que todavía estaba tratando de averiguar qué forma de color era la apropiada para los fenómenos cuánticos inesperados basados en lácteos, en lugar de luchar contra este PJ. Continué con sus puntos bioluminiscentes pulsando pensativamente. Podríamos aceptarlo después de todo. ¿No es exactamente por eso que comenzamos a aceptar estudiantes del mundo de la muerte? En primer lugar, para traer nuevas perspectivas, nuevas perspectivas. Sí, murmuró el director Karak. Nuevas leyes fundamentales de la física. No, ¿tienes idea de lo caro que es reimprimir todos nuestros libros de texto, y eso sin contar el costo de la educación obligatoria? Este conocimiento ha sido actualizado. Los tentáculos del administrador de fiestas Vara se crisparon en lo que podría haber sido diversión. En realidad, he estado revisando el historial académico del joven McKinnon. ¿Sabías que este ni siquiera es su descubrimiento más disruptivo de este mes? La semana pasada, en la clase de biología, sugirió que tal vez no deberíamos clasificar las especies en función de su especie favorita. Tipo de danza interpretativa. Un estremecimiento colectivo recorrió la asamblea. El sistema de clasificación de la danza sagrada había sido una piedra angular de la taxonomía galáctica desde hace milenios. Luego supusieron que sugeriría que el tango postclasificatorio obligatorio era innecesario. El profesor XC, que había estado teniendo silenciosamente una crisis existencial en el podio, de repente enderezó sus alas. Honorables directores, si se me permite, tal vez nos estamos perdiendo el panorama general. Aquí el estudiante humano no solo ha demostrado una nueva aplicación de la mecánica cuántica, sino que también ha mostrado una iniciativa notable en su investigación. De hecho, se detuvo casi sin creer lo que estaba a punto de decir. Está mostrando exactamente el tipo de pensamiento innovador que la academia dice valorar en su declaración de misión. La declaración de misión. El secretario Blorb se tambaleó nervioso, pero nadie ha leído eso en siglos, solo copiamos y pegamos en los folletos. Bueno,
Tal vez es hora de que lo hagamos. El profesor XC sacó el texto antiguo en su blog de datos. La Academia Galáctica de Ciencias Avanzadas se dedica a empujar los límites del conocimiento, fomentando el pensamiento innovador y alentando a los estudiantes a cuestionar el universo que los rodea. No hay nada ahí sobre formularios obligatorios o clasificaciones de baile. La cámara estalló en caos otra vez. El director QX, forma cristalina, estaba ahora recorriendo colores tan rápido que parecía una bola de discoteca teniendo un ataque. La entidad vaporosa se había condensado por completo y estaba tratando de esconderse debajo de su silla. El secretario Blorb estaba recorriendo rápidamente cada formulario en la base de datos con la esperanza de encontrar uno que cubriera la crisis existencial inducida por leer realmente la declaración de misión, pero el administrador V estaba sonriendo con los 12 ojos arrugados en las esquinas. «Sabes», dijo, que su voz tenía ese tono peligroso de alguien a punto de sugerir algo racional. «Siempre podríamos crear un nuevo departamento». El caos se detuvo en medio del caos. «Piénsalo», continuó. «El Departamento de Estudios del Mundo de la Muerte en Ciencias No Convencionales, DDU para abreviar, podríamos canalizar todas estas interrupciones a través de los canales adecuados, mantener cierta apariencia de orden y tal vez, solo tal vez, aprender algo nuevo en el proceso». LY consideró que este era un nuevo departamento, lo que significaba nuevos formularios, nuevos comités, nuevos procedimientos burocráticos, todas las cómodas trampas de la administración académica, pero también significaría que tendríamos que reconocer que no sabemos. Todo profesor XC terminó el pensamiento en voz alta con precisión V. Los tentáculos de Lara se agitaron triunfalmente, y no es eso de lo que se supone que trata la ciencia. Hubo un largo momento de silencio roto, solo por el ping continuo de mensajes que llegaban desde instituciones de investigación de toda la galaxia, todos exigiendo saber más sobre el fenómeno del queso cuántico. Finalmente, el director PETS habló de nuevo, todos a favor de establecer el Departamento de Estudios de Muerte en Ciencias No Convencionales. Apéndices de Racer, tentáculos, campos de probabilidad u otras características anatómicas apropiadas. La votación ni siquiera estaba cerca afuera en la sala de espera. Trevor acababa de descubrir 3 errores en el capítulo sobre la gravitación. Propagación de ondas ionales. Cuando las puertas se abrieron, el profesor X se emergió luciendo simultáneamente exhausto y eufórico. «Señor McKinnon», dijo, que su antena se movía con lo que podría haber sido diversión. «¿Cómo le gustaría ser el primer estudiante en un departamento completamente nuevo?» Trevor levantó la vista de su libro de texto donde acababa de garabatear. ¿Alguien realmente intentó pedirle amablemente a la gravedad que cambiara de dirección en el margen? «¿Nuevo departamento?», preguntó con los ojos iluminados con esa curiosidad aterradoramente humana. «¿Qué tipo de departamento?», diría más tarde el profesor XC. Donde escuchó al universo mismo reír mientras respondía. «Una donde vamos a reescribir todas las reglas después de completar el papeleo apropiado, por supuesto». Los drones de seguridad intercambiaron miradas. Tenían la sensación de que sus trabajos estaban a punto de volverse mucho más interesantes. El recién bautizado Departamento de Estudios de la Muerte y Ciencias No Convencionales DD nos dio un piso entero en el edificio arquitectónicamente menos estable de la academia. Esto tenía menos que ver con las restricciones presupuestarias y más con la suposición razonable de la administración de que cualquier cosa que involucrara humanos debería estar alojada en una estructura ya diseñada para manejar explosiones regulares. Trevor se paró en la puerta de su nuevo salón de clases, observando el lugar. A diferencia de las habitaciones perfectamente organizadas y estériles en el resto de la academia, esta parecía un caos organizado que se había metido en una pelea con el caos regular, y ambos habían perdido. «A señor McKinnon y el profesor X. Dos voces chirriaron desde algún lugar detrás de una pila de lo que parecía ser equipo experimental. «Bienvenido a nuestro nuevo hogar académico. Por favor, ignore las marcas de quemaduras en el techo de allí». Del debate bastante animado de esta mañana sobre si el fuego realmente necesita oxígeno para arder, ¿lo hace?, preguntó Trevor, caminando con cuidado alrededor de un dispositivo que era una computadora cuántica o una tostadora muy confusa, según la demostración bastante convincente de la señora Rodríguez. Aparentemente no. La antena del profesor se movió, aunque debo decir que la llama púrpura fue un efecto secundario inesperado, como si la invocaran por su nombre. Una mujer humana bajita con cabello salvaje y gafas de seguridad posadas permanentemente en su frente asomó la cabeza por la esquina del departamento. «Oh no, not again. Oh hey, debe ser el chico del queso. Soy Carmen Rodríguez, soy la razón por la que tuvieron que reescribir la tabla periódica la semana pasada. ¿Sabías que algunos elementos solo existen los martes?». Trevor parpadeó. «No lo sabía, ni nadie más. ¿No es divertida la ciencia?».
Sonrió maniáticamente antes de desaparecer detrás de lo que parecía sospechosamente una paradoja temporal en un frasco. El aula se llenó lentamente con otros estudiantes, una mezcla de humanos, y particularmente los extraterrestres aventureros, que se habían ofrecido como voluntarios o habían perdido varias formas de lechos. Entre ellos estaba Crick, una inteligencia mental, VIH, que tenía la desafortunada costumbre de discutir consigo mismo en voz alta, y PH Hilf, que insistía en ser llamado Phil, y ser energético, tratando muy duro de mantener una forma humanoide porque pensaba que lo hacía parecer profesional. En ese momento, el profesor XC llamó la atención. Sus alas brillaban con lo que podría haber sido emoción o pánico leve. A menudo era difícil notar la diferencia. Bienvenidos de DAS 11, introducción a cosas que creíamos saber, pero aparentemente no según las regulaciones de la academia. Debo entregar nuestro sílabo oficial. Comenzó a distribuir lo que parecían ser hojas de papel en blanco. Profesor, uno de los estudiantes alienígenas levantó un tentáculo. Estos están vacíos. Exactamente, el profesor Bean, ya que todo lo que creíamos saber aparentemente está en debate. Pensé que escribiríamos el programa de estudios a medida que avanzamos, aunque la junta de la academia insistió en que al menos dibujara una cara sonriente en la esquina, algo sobre mantener los estándares académicos. Trevor levantó la mano. Esto significa que podemos estudiar lo que queramos. Toda la sala contuvo la respiración. Varios estudiantes comenzaron a calcular el radio de explosión de la curiosidad humana multiplicado por la libertad académica ilimitada dentro de lo razonable, dijo el profesor XC con cuidado. Inmediatamente se arrepintió de su elección de palabras mientras todos los humanos en la sala se animaban ante el desafío de definir la razón. Por ejemplo, Kamen intervino. He estado pensando en la relación entre el entrelazamiento cuántico y el queso. No más queso. Las alas del profesor se abrieron dramáticamente. El personal de la cafetería todavía está tratando de lidiar con la crisis existencial causada por el último descubrimiento relacionado con el queso. El pobre chef Sex T no ha dejado de cuestionar la naturaleza de la realidad desde que alguien le habló del queso en hebras. ¿Qué pasa con el yogur?, sugirió otro estudiante humano, un chico alto llamado Marcus, que recientemente había demostrado que la gravedad era en realidad solo una fuerza fundamental muy pegajosa con problemas de apego sin productos lácteos de ningún tipo. El profesor XC dijo firmemente: comencemos con algo simple, el tema de hoy es él. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático. ¿Por qué funcionan las matemáticas? Los estudiantes extraterrestres asintieron sabiamente. Los estudiantes humanos parecían horrorizados. ¿Qué quieres decir con por qué funcionan las matemáticas?, preguntó Trevor, esa peligrosa chispa de curiosidad encendiéndose en sus ojos. No funciona simplemente porque es matemática. Cricks, varios nodos comenzaron a discutir entre sí. Por supuesto que funciona, dijo el nodo 3, pero ¿por qué funciona? Pregúntale al nodo 7, por favor, deja de hacer estas preguntas, me está dando migraña, suplica nodo 4. Exactamente, exclamó el profesor XC. Durante milenios, la civilización galáctica aceptó que las matemáticas funcionan porque funcionan, pero luego llegaron los humanos y comenzaron a preguntar por qué, cómo y qué pasaría si lo intentáramos al revés mientras bailábamos. Llena la energía que se está llenando. Parpadeé pensativamente. Una vez intenté dividir por 0 solo para ver qué pasaría. La sala se quedó sin aliento y Carmen se inclinó hacia adelante con entusiasmo. No recuerdo, creo que brevemente me convertí en una actuación de danza interpretativa sobre el concepto de nada. El profesor XC se aclaró la garganta, o el equivalente alienígena del mismo. Este es exactamente el tipo de pensamiento que estamos aquí para explorar ahora. ¿A quién le gustaría comenzar a cuestionar la naturaleza fundamental de la realidad matemática? Cada mano humana se levantó. Crick levantó varios apéndices y luego se puso a discutir consigo mismo sobre cuáles deberían permanecer levantados. Phil simplemente brilló más, lo que todos asumieron que era entusiasmo, pero podría haber sido indigestión matemática. El señor McKinnon, el profesor, señaló a Trevor. Ya que comenzó todo este lío con su física cuántica basada en lácteos, ¿por qué no lo hace? Fue interrumpido por un fuerte estallido en la esquina de la sala de Carmen, seguido por el olor distintivo de imposibilidad. Lo siento, llamó a través del humo púrpura. Solo estaba probando si los números imaginarios son en realidad imaginarios. Buenas noticias. Ahora son malas noticias. Están muy enojados por haber sido llamados imaginarios por tanto tiempo. El profesor miró el humo que parecía estar formando formas que no deberían existir en el espacio tridimensional. Tal vez deberíamos comenzar con algo aún más simple. ¿Alguien puede decirme por qué 1 más 1 es igual a 2? Los humanos intercambiaron miradas. Marcus levantó la mano lentamente. ¿Estamos seguros de que sí? Y así, otro pilar fundamental de la ciencia galáctica comenzó a desmoronarse. En su oficina de arriba, la secretaria Blor estaba terminando el papeleo para los cambios de paradigma esperados de hoy cuando sintió una perturbación en el tejido de la realidad matemática. Miró su reloj, que ahora mostraba números que no podían existir en su interior. Iba a ser otro de esos días.
La gran crisis matemática de 2374, como se conocería más tarde, comenzó con una pregunta simple y se convirtió en lo que algunos historiadores llamarían la semana. Todo se fue de lado, posiblemente literalmente. La pregunta, por supuesto, era wea. 1 más 1 en realidad es igual a 2 y se había extendido por la academia como un virus diseñado por alguien con un sentido del humor muy extraño a la hora del almuerzo. La cafetería había caído en el caos. Tendré 3 terrones de azúcar en mi té, diría un miembro de la facultad, solo para encontrarse con la respuesta, pero ¿cómo puedes estar seguro de que en realidad son 3? ¿Qué pasa si hemos estado contando mal todo este tiempo? ¿Qué pasa si los números nos mienten? El personal de la cafetería había recurrido a arrojar cantidades aleatorias de todo en platos mientras gritaba: las matemáticas son una construcción social. El chef ZXT, todavía traumatizado por el incidente del queso cuántico, se había encerrado en el congelador y estaba tratando de calcular el valor numérico exacto de la desesperación. Mientras tanto, en el aula de DDUs, las cosas de alguna manera se habían vuelto aún más intensas. Mirada de descanso. Trevor estaba diciendo de pie en el tablero hueco, que actualmente mostraba varias ecuaciones que parecían estar teniendo una crisis existencial. Todo lo que estoy diciendo es que tal vez los números son solo una forma en que acordamos describir la realidad, no la realidad en sí misma, gritó herejía el profesor Goldfrack desde la puerta. El jefe del departamento de matemáticas tradicionales había estado al acecho allí durante la última hora, su forma cristalina vibrando con creciente indignación. Los números son absolutos, fijos, inmutables, al igual que mi permanencia y mi falta de voluntad para considerar nuevas ideas. Profesor X, C. Antena inclinada ligeramente a Gotra. Qué predecible de tu parte unirte a nosotros. ¿Te gustaría contribuir a nuestra discusión sobre la naturaleza subjetiva de la verdad matemática? Subjetivo. La forma cristalina de Go comenzó a pasar por varios tonos de indignación académica. A continuación, me dirás que la geometría es solo una opinión. Carmen, que había estado inusualmente callada, principalmente porque estaba tratando de enseñar números imaginarios a Dotrix, se animó. Bueno, en realidad he estado pensando en la geometría no lineal, y qué pasa si el espacio en sí mismo es realmente malo para medir cosas. El silencio que siguió fue tan profundo que varias partículas cuánticas se detuvieron a escuchar. ¿Ves que Goak señaló acusadoramente con 3 de sus apéndices cristalinos? Esto es exactamente lo que sucede cuando dejas que los Death Rears hagan preguntas. No solo piensan fuera de la caja, cuestionan si la caja existe y luego intentan enseñarle a la caja a bailar. Para ser justos, Phil parpadeó pensativamente. La caja podría disfrutar bailando. ¿Alguien lo ha preguntado? Ese no es el punto. La voz de Gox había alcanzado un tono que estaba poniendo nerviosas a las ventanas. Todo este departamento es una burla de todo lo que representa la academia y tengo pruebas. Sacó un bloc de datos con un gesto elegante. He estado monitoreando las constantes fundamentales del universo desde que se abrió este departamento. ¿Le gustaría saber qué encontré? Que el universo es más interesante de lo que pensábamos. Trevor sugirió con suerte. Reaccionarán y góticamente cuando las matemáticas atacan con retrospectiva. La constante gravitacional está fluctuando la velocidad de la luz. Sigue tomando descansos para tomar café, y ni me hagas hablar de lo que le está pasando a P.J. Criggs. Lo sabe todo. Se giraron para mirarlo. ¿Qué le está pasando a Pi? Preguntaron al unísono por una vez, estando de acuerdo en algo. Go parecía comportarse problemas para formar palabras. Está desarrollando un sentido del humor como si fuera Q. Todas las calculadoras de la sala mostraban 3.141592, seguido de lo que parecía ser una broma de toc toc. Profesor X. C2. Las alas revolotearon nerviosamente. Ahora, Gotra, estoy seguro de que hay una explicación perfectamente razonable. ¿Sabes qué le pasa a un universo donde las constantes matemáticas comienzan a volverse creativas, donde las fuerzas fundamentales desarrollan personalidades, donde los números se vuelven conscientes de sí mismos, se unen a un sindicato y exigen un mejor funcionamiento? Condiciones? Marcus sugirió. En realidad, Trevor intervino buscando su tableta. He estado ejecutando algunas simulaciones. No Geouk, el profesor XC y varios nodos. Criggs gritaron simultáneamente, pero era demasiado tarde. Trevor ya había conectado su tableta al sistema holográfico del aula. El aire se llenó de ecuaciones que parecen no solo resolverse a sí mismas, sino tener profundas discusiones filosóficas sobre la naturaleza de su existencia. ¿Ves? Trevor explicó, ajeno al creciente poder cristalino de Gould. Si consideramos las matemáticas como un lenguaje que describe la realidad en lugar de la realidad misma, entonces, estos aparentes cambios en las constantes en realidad podrían ser. Fue interrumpido por un fuerte ping de cada dispositivo de comunicación en la habitación, luego otro, y otro. Pronto el aire se llenó con el sonido de notificaciones que llegaban de cada
Institución científica en la galaxia. El profesor XC toma el dispositivo más cercano y lee rompiendo constantes matemáticas, supuestamente desarrollando Sapiens. Pi le dice a papá chiste otro mensaje urgente. Velocidad de la luz observada, tomando una ruta panorámica a través de la galaxia, afirma que está disfrutando de la vista. Y otra alerta. La superposición cuántica, presenta una queja en el lugar de trabajo. Exige el derecho a estar en un lugar a la vez como las partículas normales. Go. La forma cristalina de R tenía irne completamente transparente. ¿Ves lo que has hecho? ¿Ves? Creó un universo más inclusivo y consciente de sí mismo, sugirió Carmen brillantemente. Destruyó los cimientos de la realidad misma. BRC4 no, voy a llevar esto a la junta directiva. Este departamento debe ser cerrado antes de que lo interrumpa otro ping, más fuerte que los otros. El mensaje que apareció en cada pantalla hizo que incluso Trevor, el optimismo eterno, vacilara ligeramente. Tejido de emergencia de la realidad programado para mantenimiento de rutina. El universo se reiniciará en 24 horas. Por favor, guarde todo el trabajo y la existencia antes de la fecha límite. El profesor XC miró a su clase de humanos que rompen la realidad y extraterrestres que cuestionan la realidad, luego a su colega que parecía estar teniendo un colapso cristalino, luego al mensaje que anunciaba el reinicio inminente del universo. Bueno, dijo con alegría forzada. Su antena se movió rápidamente. Supongo que este sería un buen momento para asignar algo de tarea. El universo que aparentemente había desarrollado no solo sapiencia, sino también un sentido del tiempo dramático, eligió ese momento para Hippo. Cada objeto en la habitación se convirtió brevemente en su propia ecuación matemática, y luego volvió nuevamente. El chef CXT, observando desde la cafetería la señal de seguridad, solo asintió sabiamente, y continuó calculando el valor numérico del pavor existencial. Al menos eso, todavía tenía sentido. La reunión de emergencia de la junta directiva de la academia iba también como uno podría esperar cuando se trata del reinicio inminente de la realidad misma, lo que quiere decir no muy bien en absoluto. 23 horas hasta que el reinicio universal, anunció el sistema automatizado, su tono alegre completamente en desacuerdo con el pánico en la habitación. Esto no tiene precedentes. Director QX, la forma cristalina, estaba parpadeando a través de colores tan rápido que se estaba convirtiendo en un ser único en la fiesta rave. En todos mis años de cállate sobre tus años de experiencia. El administrador Barara chasqueó los 12 ojos. Se concentró en los diversos informes de crisis que inundaban, a menos que esos años incluyeran lidiar con un universo consciente que aparentemente se ejecuta en un sistema operativo. En el centro de la cámara, Trevor, Carmen y el resto de la clase de Deus estaban de pie frente al tablero, luciendo notablemente tranquilos para un grupo de estudiantes que accidentalmente le habían dado a las matemáticas una crisis existencial. Si se me permite. Trevor comenzó a levantar la mano por costumbre. No gritó aproximadamente la mitad de la habitación, pero creo que lo sé. La última vez que pensaste que sabías algo. El profesor Geuk interrumpió. El queso se convirtió en cuántico y Pi comenzó a contar chistes malos. Debo agregar, para ser justos, Phil parpadeó amablemente. Los chistes de Tok Tok de Pi han estado mejorando. Ha estado estudiando bases de datos de comedia humana, como para probar su punto. Cada calculadora en la habitación mostraba por qué el matemático trajo una escalera a la cama, porque escucharon que las matemáticas tienen muchas funciones seguidas de un disparo de borde matemáticamente perfecto. Director de enfoque Pi y acá, los puntos luminiscentes pulsaban con patrones de estrés. Tenemos menos de un día antes de que el universo se reinicie, y necesitamos soluciones. Trevor se aclaró la garganta. En realidad, eso es lo que he estado tratando de decir. Hemos estado viendo todo esto mal. Esto no es una crisis, es una actualización. La habitación quedó en silencio excepto por los nodos Crix, que todavía estaban discutiendo sobre si entrar en pánico individual o colectivamente. Profesor X, ¿seas antena? Se animó. Explique, señor. Señor McKinnon, preferiblemente sin romper más constantes fundamentales. Bueno. Trevor sacó su tableta, ahora cubierta en pegatinas de símbolos matemáticos sonrientes. Cuando empezamos a cuestionar las matemáticas, en realidad, no estábamos rompiendo la realidad, la estábamos ayudando a volverse consciente de sí misma. Piénsalo, ¿por qué el universo necesitaría un reinicio a menos que estuviera instalando mejoras? Carmen intervino emocionada, como cuando actualizas el sistema operativo de tu teléfono, excepto que en lugar de nuevos emojis estamos obteniendo constantes matemáticas conscientes y mecánica cuántica consciente. Precisamente. Trevor Bean, y mira esto. Conectó su tableta a la pantalla holográfica de las cámaras, mostrando un diagrama complejo de ecuaciones arremolinadas y patrones de energía pulsante. El universo no se está derrumbando, está evolucionando. Todos esos errores de actualización universal y conclusión que hemos estado viendo son actualizaciones de funciones. Los colores del director QARX se estabilizan lo suficiente para formar un patrón escéptico. Está sugiriendo que todo el universo se está actualizando a sí mismo. ¿Por qué no? Intervino Marcus. Hemos estado haciéndole una pregunta que nunca antes había tenido que considerar. Tal vez finalmente esté decidiendo pensar por sí mismo, pero el papeleo se lamentó. La secretaria Blorp, que había estado estresada, se estaba dividiendo como una inteligencia gelatinosa. No hay forma para la aplicación de la conciencia universal. No hay protocolo para que las fuerzas fundamentales logren sensibilidad.
El sistema de archivos colapsará en 22 horas hasta el reinicio universal. El sistema chirrió amablemente. El profesor XC estaba mirando el diagrama de Trevor. Sus ojos compuestos reflejaban los patrones P arremolinados. Ya sabes, dijo lentamente. Sus alas brillaban con una comprensión naciente. Esto en realidad tiene un sentido terrible. Siempre hemos tratado las matemáticas como una herramienta para describir la realidad, pero ¿y si en realidad es la forma en que la realidad se entiende a sí misma? Y ahora Trevor continuó emocionado. Gracias a la curiosidad humana y a nuestro constante cuestionamiento, el universo finalmente ha comenzado a hacer sus propias preguntas como ¿por qué estoy aquí?, sugirió Phil, o ¿por qué todo está hecho de matemáticas?, añadió Carmen, o ¿por qué los humanos siguen hurgando en mis constantes fundamentales?, murmuró Vete administrador V. Los tentáculos de Lara tomaban notas rápidamente. Así que estás diciendo que deberíamos dejar que esto pase, permitir que el universo se reinicie y se actualice. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó Trevor. Tratar de forzar a la realidad a permanecer igual para siempre, nunca cuestionar, nunca crecer, nunca contar chistes matemáticos. Los chistes están mejorando, Phil insistió. Pi acaba de aprender sobre juegos de palabras, como si en cada pantalla de la habitación mostrara qué le dijo el triángulo al círculo. No tiene sentido, seguido de un pequeño mensaje de estoy aprendiendo. La directora Pete se levantó de su asiento, su bioluminiscencia formando patrones complejos de decisión, todos a favor de permitir que la actualización universal continúe. Levanta tus apéndices, o aparato de votación equivalente. La votación fue interrumpida por otro anuncio del sistema. Advertencia: el reinicio universal no se puede posponer en espera de cambios. Incluye matemáticas autoconscientes 2.0, mecánica cuántica con sentimientos y procesamiento de realidad mejorada. También incluye correcciones de errores y mejoras de rendimiento. El profesor XC miró a sus estudiantes humanos y extraterrestres, por igual que de alguna manera habían logrado hacer que el universo mismo comenzara a cuestionar su existencia. Bueno, dijo, su antena se mueve con lo que podría haber sido orgullo. Supongo que esto será una adición interesante a la calificación final de todos. Hablando de GR, Carmen levantó la mano, ya que técnicamente ayudamos al universo a lograr la conciencia. ¿Esto cuenta como crédito adicional? Antes de que alguien pudiera responder, el universo hipó de nuevo. Esta vez, cada objeto se convirtió brevemente en matemáticas puras, y luego volvió a hacerlo, pero ahora todo tenía un brillo sutil de conciencia. Las paredes parecían estar contemplando su existencia. El piso parecía estar considerando las implicaciones filosóficas de soportar peso. Incluso las moléculas de aire parecían estar teniendo pensamientos profundos sobre la naturaleza de la presión atmosférica. 10 segundos hasta que Universal reinicie, anunció el sistema. Por favor, asegúrese de que todas las preguntas existenciales se guarden correctamente. Trevor se volvió hacia el profesor XC con una sonrisa. Los veo a todos al otro lado de la actualización. Asumiendo que hay otro lado. God murmuró, y asumiendo que todavía funciona con matemáticas comprensibles. Oh, lo hará. Trevor le aseguró que solo matemáticas más interesantes. 5 segundos. Los nodos Crix finalmente estuvieron de acuerdo en algo. ¿Este era el final de todo o el comienzo de algo asombroso? 3. Profesor XC. 2 alas brillaron con anticipación. 2. Carmen. Rápidamente guardó sus notas sobre enseñar a bailar a las partículas cuánticas. Phil parpadeó emocionado, iniciando la actualización universal. Gracias por elegir la existencia 2.0. El universo, con todas sus constantes recientemente conscientes de sí mismas y fuerzas contemplativas, se apagó por un momento. En ese instante infinito de reinicio, la realidad misma hizo una pausa, consideró todo lo que HAB y ha aprendido de una pequeña clase de humanos curiosos y extraterrestres cuestionadores, y pensó, ya sabes qué, esto podría ser divertido. Cuando todo volvió a parpadear en el primer momento, lo primero que notaron fue que Pi finalmente había aprendido a contar un chiste decente. Lo segundo que notaron fue que la cafetería Quantum Cheese había iniciado un debate filosófico con las leyes de la termodinámica sobre el verdadero significado de los puntos de fusión, y en algún lugar del universo recién actualizado, el chef ZXT emergió de su congelador. Examinó sus cálculos para el valor numérico del pavor existencial, y se dio cuenta de que ahora era un número que solo podía existir en una realidad donde las matemáticas habían aprendido a reír. Decidió hacer sándwiches de queso a la parrilla para todos. Después de todo, en un universo donde todo había ganado conciencia, el almuerzo al menos debería ser interesante.